Me detectaron cáncer en etapa avanzada. Mi esposa solo al principio estuvo conmigo. Al ver que no le servía para nada, se fijó en un compañero de trabajo y me terminó abandonando sin ningún remordimiento. No recuerdo exactamente cuándo empezó todo, pero sí recuerdo ese dolor persistente en la espalda baja, como si hubiese dormido mal o cargado algo más pesado de lo habitual. Al principio, lo ignoré. Pensé que era algo muscular, típico de los 40 y tantos, algo que con un par de masajes o descansos se iba a pasar. Pero no se fue. Al contrario, con los días fue empeorando. Soy Manuel, electricista desde hace más de 20 años. Toda mi vida me la he pasado entre herramientas, instalaciones, polvos de obra, y trabajos que te dejan el cuerpo molido pero el orgullo intacto. Jamás me quejé. Me gusta trabajar con las manos, sentir que al final del día algo quedó funcionando gracias a mí. Por eso, cuando el dolor no me dejaba agacharme o subir una escalera, supe que algo no andaba bien. Pero aún así seguí. Tenía compromisos, clientes que esperaban, y una casa que mantener. Mi esposa, Elena, fue la primera en notar que algo estaba distinto. Me veía llegar más cansado de lo habitual, con el ceño fruncido, arrastrando los pies. Me ofrecía una pomada, una pastilla, y yo me negaba con ese orgullo estúpido que tenemos los hombres cuando no queremos preocupar a nadie. Le decía que se me iba a pasar, que era el cambio de clima, que necesitaba estirarme más. Pero dentro de mí ya empezaba a sospechar que no era tan simple. Una noche me desperté con un calambre tan fuerte en la pierna que creí que me iba a desmayar. Me senté al borde de la cama, respirando agitado, sudando frío. Elena se asustó. Me miró con los ojos bien abiertos, como si hubiese visto un fantasma. Me preguntó si quería ir a urgencias. Le dije que no, que solo había sido un mal movimiento. Me dio un paracetamol y me acompañó hasta que volví a dormir. Pero esa noche no descansé. Me quedé pensando, mirando el techo, preguntándome si debía ir al médico. Al día siguiente cancelé un trabajo y pedí hora en un centro médico. El doctor me revisó rápido, me tocó la espalda, me hizo doblarme, caminar, y dijo que parecía una lumbalgia. Me recetó antiinflamatorios y reposo por 3 días. Cuando se lo conté a Elena, me miró con escepticismo, pero no dijo nada. Tomé las pastillas como me indicaron, descansé, y por unos días pareció mejorar hasta que el dolor volvió, esta vez más profundo, como si viniera desde dentro, como si se expandiera. Pasaron 2 semanas y empecé a sentir fatiga con tareas mínimas. Subir una escalera de 5 peldaños me dejaba agitado. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Bajé 2 kilos sin darme cuenta, y una mañana me noté una leve sombra en el espejo, como si mis ojos se hubieran apagado un poco. Elena me obligó a volver al médico, esta vez a un centro más grande. Me hicieron nuevos exámenes, análisis de sangre, radiografías. Me dijeron que podía ser un problema renal o algo digestivo. Nada concluyente. Me derivaron a un especialista. Mientras tanto, seguía trabajando lo que podía. Me costaba, pero no quería preocupar a mi hija, a mi esposa, ni dejar que las cuentas se acumularan. Había un orgullo dentro de mí que me empujaba a no mostrar debilidad. Pero los síntomas avanzaban. Un día, mientras instalaba una lámpara en un tercer piso, sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo por 10 minutos. Me costaba respirar. Me temblaban las manos. Esa noche discutimos con Elena. Me dijo que estaba actuando como un necio, que no entendía por qué no me estaba tomando en serio lo que me pasaba. Que me estaba viendo apagado, flaco, pálido. Y tenía razón. Lo peor es que yo también lo notaba, pero tenía miedo. Miedo de saber qué era realmente. Miedo de que me digan algo irreversible. Así que me escudaba en frases como es el estrés, es la edad, necesito vacaciones. Pasaron los días. La cita con el especialista demoró más de lo que esperábamos. Mientras tanto, empecé a tener problemas con el apetito. No comía como antes, todo me caía pesado. Las noches se volvieron largas, con un sueño liviano, interrumpido por punzadas en el abdomen. Y luego aparecieron los moretones. Primero uno pequeño en el brazo, luego otro en el costado, sin razón aparente. Eso sí me asustó. Cuando por fin fui al especialista, me pidió más exámenes. Tomografías, análisis más específicos.
Pasó otra semana mientras esperábamos los resultados. Cada día era una espera silenciosa. Elena se esforzaba por mantener el ánimo, por no mostrar su angustia, pero yo la conocía. Sabía que también tenía miedo. Yo intentaba seguir mi rutina, pero el cuerpo no me dejaba. Me dolía cada movimiento, me fallaba la concentración. Me olvidaba de cosas simples. Y entonces vino ese día. El médico nos recibió con cara seria. Nos hizo pasar a una oficina pequeña, con una luz tenue. Nos miró y pidió que nos sentáramos. Elena me apretó la mano. Yo solo podía escuchar el sonido de mi respiración. El doctor comenzó a hablar con un tono pausado, como si intentara no herirnos con las palabras. Dijo que había encontrado unas lesiones anómalas, que era necesario hacer una biopsia. Que no quería adelantarse, pero que teníamos que prepararnos para distintos escenarios. La palabra biopsia quedó flotando en el aire como si tuviera peso. No sabía mucho sobre el tema, pero lo suficiente como para entender que cuando un médico lo menciona con ese tono, no se trata de algo leve. Salimos del consultorio en silencio. Elena iba a mi lado, agarrada de mi brazo, pero sin decir nada. Yo tenía 1000 pensamientos atravesándome al mismo tiempo, pero ninguno se acomodaba del todo. Era una especie de niebla mental, como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de escuchar. Los días que siguieron fueron extraños. La biopsia estaba programada para la semana siguiente, y mientras tanto, yo tenía que seguir con mi vida como si nada. Como si no estuviera sintiendo que algo estaba devorando mi cuerpo desde adentro. Traté de trabajar, pero cada vez me costaba más. Elena me insistía para que me tomara licencia médica, pero yo me negaba. Sentía que si me detenía, si dejaba de moverme, iba a quebrarme. La noche antes de la biopsia casi no dormí. Me pasé horas mirando el ventilador del techo, sintiendo que el silencio me ahogaba. Elena intentó hablarme, preguntarme cómo me sentía, pero solo atiné a decirle que estaba cansado. Y era cierto. Estaba agotado físicamente, pero más que nada emocionalmente. Me dolía la idea de que algo grave estuviera creciendo dentro de mí sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. La intervención fue rápida. No sentí dolor, pero sí una incomodidad que me acompañó durante horas. Me dijeron que los resultados estarían en una semana. Otra espera. Otra semana de ansiedad y pensamientos oscuros. Elena hacía lo posible por animarme, cocinándome lo que más me gustaba, poniendo películas por la noche, manteniéndose fuerte. Pero yo la veía. Sabía que estaba conteniendo las lágrimas en cada esquina, en cada silencio. Mientras tanto, mi cuerpo seguía cambiando. Había bajado más de 5 kilos en un mes. Me costaba mantenerme de pie durante mucho rato, y empecé a tener sudores nocturnos. Me despertaba empapado, con la ropa mojada, el corazón latiéndome en los oídos. Sentía miedo, y aunque me costaba admitirlo, me sentía cada vez más débil. Como si me estuviera apagando. Y entonces llegó el día del diagnóstico. El doctor nos recibió con una carpeta en la mano. La abrió lentamente, como si le pesara. Nos miró, hizo una pausa, y soltó las palabras que nunca pensé escuchar tan dirigidas a mí: tienes cáncer. Cáncer del sistema linfático. Avanzado, pero tratable. Me explicó los pasos a seguir, los tratamientos posibles, las estadísticas, los efectos secundarios. Yo no podía procesar nada. Sentía que estaba fuera de mi cuerpo, mirando desde lejos como le decían a otro hombre que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena me apretaba la mano con fuerza. Yo no dije nada. Solo asentía con la cabeza. Cuando salimos, me senté en una banca frente al hospital y lloré. No como un hombre fuerte, ni como un padre responsable. Lloré como un niño asustado. Elena se sentó a mi lado, me abrazó, y se quedó conmigo en silencio. Fue la primera vez que me permití quebrarme frente a ella. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites. Ingresé a controles, comencé con exámenes pretratamiento, y empezamos a preparar el terreno para lo que se venía: quimioterapia. Me costaba decirlo en voz alta. Me sonaba ajeno. Pensaba en todas las veces que escuché esa palabra en noticias, películas o historias de otras personas, y ahora era mi realidad. Pero no todo fue solidaridad. No todo fue cariño. Y eso fue lo más doloroso.
A medida que se confirmaba mi diagnóstico y yo iba dejando trabajos pendientes, avisando a clientes que no podría cumplir por un tiempo, las reacciones no fueron todas comprensivas. Algunos mostraron apoyo sincero. Pero otros, simplemente dejaron de llamar. Me sentí reemplazable, olvidado. Y en casa, las cosas también empezaron a cambiar. Elena, que al principio se mostraba fuerte, comenzó a distanciarse. No de forma evidente. No hubo peleas ni gritos. Solo empezó a hablar menos. A acostarse más temprano. A mirar el celular con más frecuencia. A sonreír menos. Yo lo notaba, pero no tenía energía para enfrentar otra batalla. Le preguntaba si estaba bien, y ella me decía que sí, que solo estaba cansada. Y quizás era verdad. Pero algo en el ambiente había cambiado. Mi hija, Camila, que ya era adolescente, tampoco sabía bien cómo actuar. Al principio estaba encima mío, preguntando cómo me sentía, abrazándome con fuerza. Pero luego, cuando la rutina se volvió pesada, cuando empecé a quedarme en cama más tiempo, cuando los vómitos eran frecuentes y mi carácter se volvió más irritable, comenzó a alejarse. Era como si mi enfermedad incomodara a todos. Como si no supieran dónde ponerme. Como si fuese un mueble roto en medio del living. Empezó la primera sesión de quimioterapia. El hospital estaba lleno de personas como yo. Algunas con miradas apagadas, otras con una sonrisa valiente, todos luchando contra algo invisible. Me senté en una silla de esas con apoyabrazos acolchados, mientras una enfermera me conectaba el suero. El frío del medicamento entrando por mi vena me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Miré a mi alrededor, sintiéndome uno más, y a la vez, terriblemente solo. Elena no me acompañó. Dijo que tenía que trabajar, que no podía ausentarse tanto. Lo entendí. Alguien tenía que mantener la casa. Pero igual dolió. Sentí que en el momento más vulnerable de mi vida, estaba empezando a quedarme solo. Los días empezaron a parecerse tanto entre sí que perdí la noción del tiempo. Había mañanas en que me costaba saber qué día de la semana era. Despertaba con la garganta seca, la espalda adolorida, y una sensación permanente de estar cargando una piedra en el pecho. Ya no podía salir. Caminar unas cuadras era un esfuerzo titánico. Subir escaleras, una hazaña. Mis amigos dejaron de escribir, como si no supieran qué decirle a alguien que ya no era el mismo. Mis padres vivían lejos, ya mayores. Y Elena, estaba, pero no estaba. Las primeras semanas intentó mantener algo de normalidad. Preparaba el desayuno, se iba a trabajar, volvía en la tarde. Pero con el tiempo, su presencia se volvió más automática. Ya no preguntaba cómo me sentía. Ya no comentaba su día. Apenas entraba por la puerta, se encerraba en su habitación con el teléfono. Salía solo para cenar con Camila, a veces ni eso. Me dejaba la comida servida, como si fuera un huésped, no su marido. La distancia se volvió un abismo. Y yo ya no tenía energía para intentar acortar esa brecha. No podía ofrecerle salidas, ni escapadas, ni cenas afuera. Me costaba mantener una conversación larga. A veces no lograba siquiera mantenerme despierto cuando ella hablaba. No era el hombre con el que se había casado. Y eso, aunque no lo decía en voz alta, lo gritaban sus ojos. Una noche, escuché su risa desde la cocina. Estaba en llamada. Hablaba bajo, pero con un tono que no le escuchaba desde hacía tiempo. Me acerqué en silencio y escuché cómo le contaba a alguien lo estresada que estaba, pero también cómo había alguien que le hacía los días más llevaderos. Usaba diminutivos, bromas internas. La conversación no era laboral. Era íntima. No dije nada. Me volví a la cama y cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera apagar lo que acababa de escuchar. En el fondo, ya lo sabía. Desde hacía semanas venía sospechando que había alguien más. Llegaba más tarde, se arreglaba más para ir al trabajo, respondía sonriendo a mensajes que jamás me mostraba. Y aunque su cuerpo seguía durmiendo bajo el mismo techo, su mente, su energía, ya estaban en otra parte. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a poner excusas para salir los fines de semana. Antes, los domingos eran sagrados. Íbamos al parque con Camila, comíamos en algún lugar sencillo, nos reíamos por cualquier tontería. Ahora, ella decía tener eventos, capacitaciones, cumpleaños de compañeros.
Nunca me invitaba. Nunca preguntaba si me molestaba. Y Camila, entre la adolescencia y el desconcierto, se fue acostumbrando a ese nuevo orden. Una tarde, mientras tomaba agua con dificultad, me animé a preguntarle si había alguien más. Me miró por unos segundos, sin parpadear. Después bajó la vista y simplemente dijo, no quiero hablar de eso ahora. No es el momento. Pero sí lo era. Era exactamente el momento. Porque mientras yo luchaba por mantenerme en pie, ella ya estaba decidiendo su salida. No lo gritaba. No me lo echaba en cara. Pero su abandono era progresivo, ordenado, frío. Empezó a dormir fuera de casa con más frecuencia. Decía que se quedaba en casa de una amiga, que tenían turnos dobles, que le era más fácil estar cerca del trabajo. Yo ya no preguntaba. Tenía miedo de confirmar lo que sospechaba. Pero un día volvió con el perfume de hombre en su ropa. Un aroma fuerte, ajeno, inconfundible. Esa noche no pude dormir. No por celos. No por rabia. Sino por tristeza. Porque entendí que ya no había vuelta atrás. La semana siguiente, mientras cenábamos los tres en un silencio incómodo, Elena pidió hablar conmigo a solas. Camila se fue a su habitación, y entonces ella me lo soltó sin rodeos, como quien ya tomó una decisión hace tiempo y solo necesita oficializarla. Me voy a ir unos días con Camila a casa de mi hermana, dijo mientras recogía los platos. Creo que es lo mejor por ahora. Me quedé mudo. No supe si lo decía por mí, por ella o por las dos. Solo atiné a preguntar por qué se llevaba a nuestra hija. No estás trabajando, no podés mantenerla. No es justo que ella pase por esto también, agregó, sin mirarme. La excusa era práctica. Lógica, incluso. Pero vacía. Porque yo jamás le pedí a Camila que me cuidara. Porque si algo había intentado era que no cargara con este infierno. Y porque el dinero nunca fue un problema cuando yo era el que pagaba las cuentas. Pero ahora, que estaba débil, ya no servía. Y eso me dolió más que cualquier palabra. No discutí. No tenía fuerzas. Ni para defenderme ni para rogarle. Solo me quedé sentado en la mesa, con las manos entrelazadas, viendo cómo la mujer que me juró estar en la salud y en la enfermedad empacaba una mochila con los cuadernos de nuestra hija y se iba sin mirar atrás. Los días siguientes fueron de un silencio ensordecedor. Me costaba comer. Me costaba moverme. Me costaba pensar. El teléfono no sonaba. Camila no escribía. Elena no daba señales. Me sentía como una sombra en mi propia casa. Un cuerpo que respira, pero que ya no vive. Y ahí, entre vómitos, mareos y soledad, entendí que no importaba cuánto luchara contra el cáncer. Lo que realmente me estaba matando era el abandono. La indiferencia de quien había prometido cuidarme. El desamor lento, sostenido, irreversible. Los días sin Camila eran largos y grises. Al principio pensé que me llamaría por las noches o que me mandaría algún mensaje, pero nada. El silencio era total. Ni una nota de voz, ni una foto, ni siquiera un ¿cómo estás, papá? Quise creer que Elena le había pedido mantenerse al margen para que no se preocupara. Pero en el fondo sabía que no. Que simplemente, del otro lado, no había ninguna intención de incluirme en esa nueva dinámica. Mis tratamientos seguían, aunque mi cuerpo cada vez resistía menos. Cada sesión me dejaba más débil, más flaco, más apagado. Algunas mañanas me levantaba tan aturdido que ni recordaba el día anterior. La casa se volvió un espacio inmenso, con habitaciones que ya no tenían sentido. El comedor, donde solíamos reír los domingos. El sillón, donde Camila se dormía viendo películas. Todo se volvió ruido viejo. Una tarde, sin pensarlo mucho, le escribí a Elena. No para pedirle que volviera, ni para reclamarle nada. Solo quería saber si podía ver a Camila un rato. Me respondió horas después, con un mensaje escueto. Está ocupada. Otro día. Ese otro día nunca llegó. Pasaron semanas. Luego, un mes. Una tarde, un amigo en común me escribió para preguntarme si era verdad que Elena ya no vivía conmigo. Le dije que sí. Me respondió que la había visto con un compañero de trabajo, uno que conocía desde antes, en el mismo gimnasio donde ella iba. Salían juntos, con Camila. Como si fueran una nueva familia. Me quedé mirando ese mensaje en la pantalla por minutos.
No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedé quieto, con la respiración contenida, como si eso pudiera hacer desaparecer el dolor. No era solo que me hubiera dejado. Era que había rehecho su vida, así, como si nada. Como si yo nunca hubiera existido. Como si los años juntos no contaran. Como si yo fuera un capítulo incómodo que prefería tachar. Y Camila, mi hija. Ella también se estaba acostumbrando a esa nueva normalidad. Porque los niños, aunque les duela, también aprenden a adaptarse. Y si mamá está feliz con alguien nuevo, ¿por qué cuestionarlo? ¿Por qué mirar hacia atrás? A los pocos días, decidí hacer algo que venía postergando, ir a buscarla al colegio. No para confrontarla, sino para verla. Aunque fuera de lejos. Ver si estaba bien, si sonreía, si era feliz. Esperé afuera del establecimiento, con el corazón en la garganta. Y ahí la vi. Salió de la mano de Elena, y del hombre del que me habían hablado. Iban los tres riendo, como si fuera una postal perfecta. Me escondí detrás de un auto y solo observé. Camila parecía feliz. Plena. No me vio. Ni falta que le hizo. Volví a casa caminando lento, con los pies pesados y el pecho apretado. Esa noche no cené. Apenas tomé agua. Me acosté sin decir palabra y dormí con los ojos abiertos. El tiempo siguió su curso, arrastrándome como una corriente que no da tregua. Las visitas médicas se volvieron menos frecuentes. No porque estuviera mejor, sino porque ya no había mucho que hacer. El pronóstico era claro. Me quedaban meses. Quizás semanas. La metástasis avanzaba sin compasión. El cuerpo ya no respondía. Y ella, nunca volvió a preguntar por mí. Un día, con el poco aire que me quedaba, tomé el teléfono y le mandé un mensaje. Corto. Directo. Solo quería saber si Camila quiere despedirse de mí. No la voy a obligar. Solo quería que lo supiera. No hubo respuesta. Pasaron 3 días. Al cuarto, tocaron el timbre. Era ella. Camila. Mi hija. Tenía la mirada confundida, pero tierna. Me abrazó sin decir nada. Y se quedó a mi lado toda la tarde. Hablamos poco. No hacía falta. Le conté algunas historias de cuando era chica. De cuando me llamaba para que le contara cuentos. De cómo bailaba descalza en la sala. Se reía bajito, como si no quisiera romper algo. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo: «Perdón por no venir antes, papá. No sabía que era tan grave». Le acaricié el cabello, y le dije que no tenía nada que perdonar. Que yo también entendía. Que todo era difícil para todos. Elena nunca bajó del auto. Nunca preguntó cómo estaba. Solo hizo que Camila subiera y se fueron sin despedirse. Esa fue la última vez que la vi. Hoy escribo esto desde mi cama, con la conciencia nublada y el cuerpo casi vencido. No lo hago para culpar a nadie. Ni siquiera a Elena. Tal vez ella hizo lo que creyó mejor. Tal vez simplemente ya no pudo más. No lo sé. Solo espero que, cuando ya no esté, alguien le diga a Camila que, a pesar de todo, su padre la amó con todo lo que le quedaba. Si te tocó tragar silencio, si alguna vez te rompieron sin que nadie lo notara, suscríbete. Porque acá las verdades no se maquillan. Acá se cuentan crudas, como duelen. Y si alguna vez tu historia fue parecida, este canal es también tu refugio.